Originalmente no empezamos a recibir pacientes con COVID, no había de hecho tantos, y el sector público empezó a armarse para enfrentar la crisis, porque una de las cosas que más atención le han puesto es a que no se rebase la capacidad hospitalaria. Entonces firmamos un convenio con la Asociación Mexicana de Hospitales Privados, con el sector público, para recibir pacientes de Instituto Mexicano del Seguro Social y de la empresa el ISSSTE, que presta servicios sociales a los burócratas, para recibir pacientes que no fueren de COVID y liberarlos a ellos de capacidad instalada, que tuvieran más capacidad instalada para atender a los pacientes de COVID originalmente. Entonces ahí tuvimos algún tipo de pacientes, pero los primeros meses, abril y mayo, fueron muy, muy difíciles. Posteriormente, pues nos hemos dado cuenta que tristemente este virus llegó para quedarse, y en México el aumento en los contagios pues ha sido muy fuerte. Tenemos también una tasa desafortunada de mortalidad alta que pasa el 10%. Entonces, y en la Riviera Maya es uno de los focos de los lugares donde ha habido mayores focos de infección. Entonces, ahorita desafortunadamente sí, te puedo decir que casi entre el 30 y el 40% de nuestros pacientes, decía ahorita, son nacionales, que tienen cobertura de seguros nacionales, que padecen del COVID o de las consecuencias del COVID. Somos un hospital que nos especializamos mucho en urgencias y en terapia intensiva. Entonces, ahorita las terapias intensivas de Cancún y de Playa del Carmen las tenemos llenas con puros pacientes de COVID, y hemos habilitado un área especial en piso, aislada, para pacientes COVID también. Este mes, en cuestión de negocio, pues parece que va a ser muy bueno. El pasado cerramos a la mitad de nuestro presupuesto original, pero este mes parece que inclusive estaremos, yo creo, en un 75-80%, y si la cosa sigue como pinta, pues yo creo que agosto igual hasta rebasaremos nuestro presupuesto, porque en los lugares donde estamos, el verano no es precisamente una buena temporada, pero ahora desafortunadamente este padecimiento pues está haciendo que está alimentando nuestros hospitales con pacientes de COVID. Yo veo que se está incrementando considerablemente el número de casos y el número de gente que se complica, ¿no? Entonces, pues yo espero que sí estemos realmente en un pico y que luego ya venga un descenso, ¿no? Porque pues veo que la población sufre, ¿no? Y veo que todos estamos teniendo consecuencias que no quisiéramos, ¿no? Y luego los protocolos para la prestación de los servicios médicos, particularmente en revisión de pacientes, en los cuartos de urgencia, en las terapias intermedias, en las terapias intensivas, hasta en el uso de los aparatos diagnósticos como los tomógrafos, los rayos X, las resonancias magnéticas. Ya son protocolos nuevos y que se han tenido que estar instrumentando sobre la marcha, y sí ha cambiado la cultura, digamos, en todos los trabajadores, y estamos con cursos de capacitación constante de qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que abordar al paciente, qué medidas tienen que tomar. Estamos, como en todo el mundo, con el dilema, por una parte, de enfrentar la crisis sanitaria con las medidas preventivas en lo que se encuentra una solución, y por el otro, con el cierre de las economías, que México, como una economía emergente, pues le afecta mucho a la gente por el alto grado de informalidad y por la falta de actividad económica, pues que pega directamente en los bolsillos de las personas. Entonces se ven precisadas a salir a trabajar, y muchas veces no en las mejores condiciones. Entonces en Amerimed en particular, que empezamos muy bien el año, dan unas cifras del turismo, y tenemos registros récord históricos en el hospital de Cozumel en particular. Tenemos 3 hospitales, uno en Playa del Carmen, otro en Cancún, otro en Cozumel, y bueno, nos cortaron el vuelo intempestivamente y nos hemos tenido que adaptar a esta nueva realidad. Muchos de nuestros pacientes, de nuestros ingresos, vienen de los turistas, entonces se cerraron por completo los destinos turísticos. Entonces optamos por enfocarnos a los pacientes nacionales, de seguros nacionales. Los problemas derivados de crisis sanitaria, pues mucho es la gente ahorita en México rehúye ir a un hospital porque siente que es un centro de contagio, ¿no? Ha habido fallecimientos que se pudieron haber evitado
digamos, esta aversión ahorita a ir al médico, ¿no? Y ves a los médicos de consulta, cómo su consulta ha bajado a niveles del 10-20%. Entonces todo eso se está reestructurando, se está rearmando mucho sobre la marcha, y creo que sí ha cambiado completamente el panorama de la industria. Cambio de paradigma en todo el actuar relacionado con la industria médica.